Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy un tema insuperable porque estamos tratando la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y el día de hoy hablaremos sobre el oficio divino. Así es que pues bienvenidos, iniciamos. Aquí ya estoy con ustedes compartiendo en este programa Concilios de María Visión, Luz Católica. Quiero recordarles para este programa nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com en el que yo puedo responder durante la semana a algunas cuestiones que sean pues de un desarrollo más largo o más elaboradas, pero para una comunicación rápida y continua aquí durante el programa, tengo mi cuenta de Twitter que es @PHYLOS, Filos 1403, lo repito, es P mayúscula de Pedro, HYL de Lalo, OS 1403, o bien mi cuenta de Facebook que es manuel.ocampo.ponce. Si ustedes me hacen una solicitud de amistad durante el programa, pues yo voy recibiendo las solicitudes de amistad y también algunos comentarios, aclaraciones, dudas o lo que quieran ustedes compartirnos aquí durante el programa. Bueno, pues el día de hoy seguimos con el Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia. Son asambleas de toda la Iglesia en las que pues se discuten y se aclaran temas, sobre todo relacionados con el dogma y con la moral. Ha habido 21 concilios en la historia de la Iglesia, 21 concilios ecuménicos, además del primer concilio de Jerusalén que fue celebrado en el año 49 con la presencia de San Pedro. Ahora, el último concilio ha sido el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo pasado. Y bueno, pues es un concilio muy importante para la Iglesia que tiene una gran riqueza doctrinal, una gran riqueza pastoral. Algunos dicen que es un concilio exclusivamente pastoral, pero no es verdad, puesto que tenemos tanto, pues mucha doctrina en las constituciones, sobre todo la Dei Verbum, y bueno, todas las constituciones en las 4 constituciones, los decretos, las declaraciones, que son los documentos que surgen a partir del trabajo del concilio. Y el día de hoy estamos analizando la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y ahora nos vamos a enfocar en el oficio divino. El oficio divino es algo muy importante y hermoso dentro de la Iglesia porque es la oración que Cristo con su cuerpo, que somos toda la Iglesia, ofrece al Padre. ¿Qué puede haber más hermoso que la oración ofrecida por el mismo Cristo, pero con su cuerpo al Padre? Nada, puesto que tiene también como fin este oficio divino la santificación de todo el día y de toda la noche. O sea que la oración del oficio divino pues es importantísima dentro de la Iglesia e incluso muchos de sus miembros están obligados a hacer esta oración porque han acogido formas de vida en los que el derecho canónico exige que se hagan estas oraciones y otros porque han elegido formas de vida en las que sus constituciones exigen también la oración. Como el oficio divino va santificando todas las horas del día y de la noche, por eso es que se va distribuyendo las oraciones, las lecturas de los salmos, los himnos,
los textos de los santos padres, las vidas de los santos. Bueno, pues todo esto se va enriqueciendo y va logrando tener una estructura que, además de tener un carácter de oración que ayuda al perfeccionamiento, porque es una oración pública, también logra el perfeccionamiento y el crecimiento personal de las personas que realizan esta oración, que además es un gran honor poder participar de esta oración, de estas oraciones del oficio divino. Los laicos también estamos llamados a hacer esta oración, y de hecho en muchas parroquias pues hay comunidades en las que los laicos participan del oficio divino, ya sea pues a lo mejor de las laudes o de las vísperas principalmente, que son aquellos goznes sobre los que gira todo el oficio, porque el oficio va teniendo diferentes partes en las que pues se va santificando cada una de las partes del día, y que van además siguiendo la estructura natural del día, de modo que es hermosísima esta oración y fuente de abundantes frutos de santificación y de abundantes gracias. Aquí en este programa vamos a ir viendo cómo el Concilio Ecuménico Vaticano II, en este documento sobre la Sagrada Liturgia, se refiere a ciertos cambios o ajustes que ya se realizaron para la reforma del oficio divino. Y algunas de ellas son regresar a formas anteriores, retomar, cambiar, para que esto sea más adecuado al mundo contemporáneo, a los tiempos de hoy, pero que también respete la tradición y que retome todos aquellos aspectos importantes que era importante pues rescatar, conservar, ¿sí? Y algunos modificar para que su eficacia fuera mayor, porque como ustedes saben y como lo hemos comentado en otras ocasiones, dentro de la Iglesia hay cuestiones que no se pueden cambiar, sobre todo también dentro de la liturgia, porque fueron establecidas así o instituidas por el mismo Cristo o por su naturaleza, que por su esencia no puede cambiar, o bien pueden ser cambiadas. Hay partes que pueden ser cambiadas, y no solo pueden ser cambiadas, sino que deben ser cambiadas para irse adaptando mejor a los tiempos, para ir mejorando su eficacia, para ir facilitando, ¿verdad?, el camino, porque la Iglesia otorga los medios de santificación y estos medios tienen que ser los adecuados. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante el transcurso de este programa. Espero que se puedan ustedes comunicar con nosotros para comunicarnos sus inquietudes, sus dudas, pero ahorita por lo importante es pues saber lo que es el oficio divino, que es esta oración que Cristo ofrece al Padre, pero Cristo con su cuerpo, que es toda la Iglesia, así lo ofrece. Entonces, bueno, pues durante el programa ya iremos desarrollando más, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí de regreso en su programa Concilios, hablando sobre el oficio divino en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Bueno, pues estábamos viendo cómo Jesucristo, cuando toma la forma humana, cuando adquiere la forma humana o asume la naturaleza humana, pues introduce en este exilio, porque nosotros estamos como exiliados. Acuérdense que la iglesia en donde nos encontramos nosotros ahorita es la iglesia peregrinante o peregrina, que es una iglesia de pecadores que se están convirtiendo en santos. Por eso es que vemos tanta imperfección dentro de la iglesia que está aquí en la tierra, en este exilio terrestre. Pero introduce, al asumir la naturaleza humana, los himnos que se cantan perpetuamente en el cielo. Y eso es el oficio divino. Por eso debe llenarnos a nosotros de alegría, pues poder participar
de estos privilegios, de este gran honor que constituye poder rezar. Yo sé que muchos de ustedes que están en su casa dirán, ay, pues yo no sé cómo rezarlo, no tengo forma de aprender. Bueno, pues es importante que se acerquen en sus parroquias a sus párrocos y que les soliciten o al equipo de liturgia la oportunidad de enseñarles a participar de esta oración de Cristo, porque es algo a lo que además los cristianos tenemos derecho. Algunos tienen obligación. ¿Por qué? Por sus constituciones, por el derecho canónico, por el Estado que eligieron, pero derecho tenemos todos. Pero bueno, hemos preparado un material que tiene pues todo esto muy bien explicado para que no les quede a ustedes ninguna duda y también para que ustedes puedan ir directamente al texto de la Constitución. Así que pongan mucha atención en este material. A91 afirma textualmente que el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está estructurado de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche, y cuando los sacerdotes y todos aquellos que han sido destinados a esta función por institución de la Iglesia cumplen debidamente ese admirable cántico de alabanza, o cuando los fieles oran junto con el sacerdote en la forma establecida, entonces es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Por tanto, todos aquellos que ejercen esta función, por una parte cumplen la obligación de la Iglesia y por otra participan del altísimo honor de la esposa de Cristo, ya que mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral rezarán con tanto mayor fervor las alabanzas de las horas, cuanto más vivamente estén convencidos de que deben observar la amonestación de San Pablo: orad sin interrupción, pues solo el Señor puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan, según dijo. Sin mí no podéis hacer nada. Por esta razón, los apóstoles al constituir diáconos dijeron: así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Con el fin de que los sacerdotes y demás miembros de la Iglesia puedan rezar mejor y más perfectamente el oficio divino en las circunstancias actuales, el Sacrosanto Concilio, prosiguiendo la reforma felizmente iniciada por la Santa Sede, ha determinado establecer lo siguiente en relación con el oficio según el rito romano. Siendo el fin del oficio la santificación del día, restablézcase el curso tradicional de las horas, de modo que dentro de lo posible, éstas correspondan de nuevo a su tiempo natural y a la vez se tengan en cuenta las circunstancias de la vida moderna en que se hallan especialmente aquellos que se dedican al trabajo apostólico. Por lo tanto, en la reforma del oficio, guárdense estas normas. Inciso A. Laudes como oración matutina y vísperas como oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la Iglesia, son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano. Se deben considerar y celebrar como las horas principales. Inciso B. Las completas tengan una forma que responda al final del día. Inciso C.
la hora llamada maitines, aunque el coro conserve el carácter de alabanza nocturna, compóngase de manera que pueda rezarse a cualquier hora del día y tenga menos salmos y lecturas más largas. Inciso D. Suprímase la hora de prima. Inciso E. En el coro, consérvese las horas menores, tercia, sexta y nona. Fuera del coro, se puede decir una a las 3, la que más se acomode al momento del día. El oficio divino, en cuanto a oración pública de la Iglesia, es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por eso se exhorta en el Señor a los sacerdotes y a cuantos participan en dicho oficio, que al rezarlo, la mente concuerde con la voz para conseguirlo mejor, adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos. Al realizar la reforma, adáptese el tesoro venerable del oficio romano, de manera que puedan disfrutar de él con mayor amplitud y facilidad aquellos a quienes se les confía. Para que pueda realmente observarse el curso de las horas propuesto en el artículo 89, distribúyanse los salmos no en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. El trabajo de revisión del Salterio, felizmente emprendido, llévese a término cuanto antes, teniendo en cuenta el latín cristiano, el uso litúrgico, incluido el canto, y toda la tradición de la Iglesia latina. Pues ya ven, nadie puede dar eficacia a la obra que estamos realizando en esta vida, principalmente los obispos, los sacerdotes, los religiosos, pero también todos, todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo místico de Cristo, y por eso San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Y qué mejor y más rica oración que esta, que es el oficio divino y que es una herencia también de la tradición cristiana católica que va consagrando y santificando todas las partes del día. Por eso aquí viene muy claro, ¿verdad?, que hay que tener una formación bíblica y litúrgica que permita realizar esta oración tan importante dentro de la Iglesia, además que es la oración pública de la Iglesia, pues que se realice de una manera adecuada, con todas las normatividades que vienen en las rúbricas. Hay que recordar que las rúbricas, ¿verdad?, son todas las normas que hay que seguir dentro de la liturgia, o sea, para ejercerla o ejecutarla adecuadamente, o también dentro del oficio divino. Entonces nosotros tenemos pues elementos que la Iglesia nos va otorgando para poder realizar bien las oraciones, y bueno, pues los que se encuentran estudiando en los seminarios, o los religiosos o las religiosas en los medios de formación que reciben, o los párrocos a través de los equipos de liturgia que hay en las parroquias, bueno, pues estamos obligados todos a tratar de encontrar los medios para poder orar. No todos estamos obligados a orar todo, absolutamente todo. Hay, por ejemplo, personas como los monjes o las monjas contemplativas. Hay que ver la diferencia entre un monje y un religioso, o una monja y una religiosa. Mientras los monjes, la vida monástica está dedicada principalmente a la vida contemplativa y muy secundariamente a la vida activa, los religiosos y las religiosas mezclan de una mejor manera la vida activa y contemplativa, es decir, de una manera más equilibrada. Los monjes están más dedicados a la vida contemplativa, a la oración, y por eso dentro de sus constituciones, porque hay dos tipos de normas que pueden obligar a realizar en diferente forma el oficio divino, y una es, por ejemplo, la de los sacerdotes, que esos están obligados por derecho canónico, pero otra, la de los religiosos o la de los monjes, que tienen que rezar pues todo el oficio, incluso todo el oficio divino completito, con todo lo que acaban ustedes de escuchar ahorita en el video que les pasamos, desde, bueno, las maitines, las laudes,
las vísperas, las completas, pero además las intermedias, las menores, que son la tercia, sexta, nona. Entonces hay quienes están obligados absolutamente a todo, porque así viene en sus propias constituciones, y estas personas tienen un llamado especial a la oración, y con este llamado especial a la oración también reciben la gracia cuando se consagran en estos estados para poder rezar. Pero hay quienes, por ejemplo, un sacerdote que se dedica más a la pastoral, a la actividad, pues tiene que ser, dentro del mundo contemporáneo, adaptado esto a lo que debe rezar, ¿verdad?, como mínimo para poder cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, los laicos, les decía yo también, que también estamos llamados e invitados a hacer esta oración, y de hecho en muchas parroquias la hacen los laicos junto con los sacerdotes o con el equipo de liturgia, y entonces es muy hermoso porque al menos, por ejemplo, las laudes y las vísperas, pues que son el quicio o de donde gira o de donde se sostiene todo el oficio divino, pues es hermosísimo. Yo he visto, por ejemplo, en parroquias que hay grupos grandes de laicos que realizan, que hacen la oración de las laudes. A otros no es posible porque la vida contemporánea es muy complicada y hay personas que se van a trabajar desde muy temprano, a las 7, 8 de la mañana, y llegan a trabajar a las 8 de la noche, y pues por eso a los laicos que tienen que tenemos como función la santificación del mundo, pero de la vida cotidiana, de las estructuras políticas, sociales, económicas, del comercio, pues no nos obliga tanto como, por ejemplo, a un monje de vida contemplativa o una monja de vida contemplativa. Pero eso no quita que nosotros, si tenemos la oportunidad, no podamos disfrutar de esta riqueza y de este tesoro, que además es fuente de abundantes gracias, de gracias de santificación, porque va santificando todo el día. Pero vamos a un corte y regresamos con más. Aquí estoy ya recibiendo algunos comentarios de ustedes, algunos saludos. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Gerardo Segovia. Aquí tengo también alguna pregunta. Me dicen que si se vende la liturgia de las horas. Bueno, sí, se vende en las librerías católicas. Hay que acudir a las librerías católicas y pedir la liturgia de las horas. Son varios tomos, es un poco costosa, pero vale la pena. También en las parroquias a veces lo que hacen es que la simplifican, pues sacando algunas partes, algunas copias, los mismos párrocos o los equipos de liturgia, para poder facilitar que todos puedan ir pues participando de esta oración tan hermosa. Quiero mandar un saludo a Gerardo Segovia, a Luis Manuel, a Patricia Ávila, que nos están viendo. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, también a Yuli Salazar de Monclova y a toda la comunidad de Monclova, a España. Muchos saludos al padre Eliseo de Gea Gil en España y en su comunidad de la Divina Misericordia, que también, aunque con un horario muy difícil, pero nos van siguiendo. Un saludo afectuoso para todos ellos, para nuestros amigos de Colombia también, de Venezuela, en el seminario Sagrado Corazón de Trujillo, Venezuela, también en Argentina, en Chile, en Perú. Muchos saludos a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan hermoso del oficio divino. Y entonces vamos a ver cómo el Concilio Vaticano II, preocupado, ¿verdad?, por lograr una mayor eficacia, porque además el oficio divino es fuente de piedad y de oración, y también un medio de santificación de todo el día, del día y de la noche, pues saca este documento para que quede el oficio ya completamente reformado como lo tenemos actualmente. Una cosa muy importante que todos debemos cuidar, porque ahí se encuentran los tesoros de la Iglesia Católica, los tesoros de la palabra, los salmos tan hermosísimos, que es la oración. Los salmos es la oración del mismo Cristo y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo.
Pero también vienen, bueno, pues los textos de los santos padres, y también vienen ahí las vidas de los santos, de las cuales el concilio señala que hay que rescatar su valor histórico. La historia, los santos, recordemos que son uno de los motivos de credibilidad de la Iglesia Católica, porque así como, bueno, es una iglesia pecadora y los santos pues también han sido pecadores, pero que Dios ha ido santificando, hay vidas muy, muy ejemplares que han destacado. No quiere decir que nada más los santos que encontramos nosotros, oficialmente canonizados, beatificados o en proceso, sean los únicos santos que hay en la iglesia, sino que hay muchísimos más santos anónimos, porque no se puede conocer la vida. Hay gente que en lo secreto se santifica, muchísima gente, pero bueno, tenemos estas vidas ejemplares que constituyen uno de los motivos de credibilidad de la iglesia, porque sus vidas, que lo que hacen es realizar las virtudes en grado heroico, es decir, sobrenatural, pues acaban por ser una prueba de nuestra fe y de la eficacia de los medios de salvación de la Iglesia Católica. Pero hemos preparado también otro material para avanzar un poquito más en profundidad en lo que fue esta constitución sobre la Sagrada Liturgia, pero en lo que se refiere al oficio divino, en esta reforma, en estos lineamientos que dio el Concilio Vaticano II, para que nosotros veamos cómo todo el concilio fue enfocado a mejorar, a enriquecer, a rescatar de la tradición, a exaltar, a sobre todo lograr una mayor eficacia en un mundo difícil como el contexto que le tocó al concilio, que fue de los años 60, es decir, ya entrando en la posmodernidad o en la época contemporánea. Vamos a este material, pongan mucha atención y después lo comentamos. Continuando con el análisis del capítulo 4 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, que se refiere a el oficio divino, en el número 92 se refiere a las lecturas del oficio divino con las siguientes palabras textuales. En cuanto a las lecturas, obsérvese lo siguiente. Inciso A. Ordénese las lecturas de la Sagrada Escritura, de modo que los tesoros de la palabra divina sean accesibles con mayor facilidad y plenitud. Inciso B. Estén mejor seleccionadas las lecturas tomadas de los padres doctores y escritores eclesiásticos. Inciso C. Devuélvase su verdad histórica a las pasiones o vidas de los santos. En el número 93 se refiere a los himnos afirmando textualmente: restitúyase a los himnos en cuanto sea conveniente la forma primitiva, quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico o es menos conforme a la piedad cristiana. Según la conveniencia, introdúzcanse también otros que se encuentren ya en el rico repertorio himnológico. Posteriormente, en el número 92, señala que ayuda mucho tanto para santificar realmente el día como para recitar con fruto espiritual las horas, que en su recitación se observe el tiempo más aproximado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. En lo que se refiere al coro y otras cuestiones relacionadas con el oficio divino, en los números 95 al 100, afirma textualmente que las comunidades obligadas al coro, además de la misa conventual, están obligadas a celebrar cada día el oficio divino en el coro en este modo. Inciso A. Todo el oficio, las comunidades de canónigos, de monjes y monjas y de otros regulares obligados al coro por derecho o constituciones. Inciso B. Los cabildos, catedrales o colegiales,
las partes del oficio a que estén obligados por derecho común o particular. Inciso C. Todos los miembros de dichas comunidades que o tengan órdenes mayores o hayan hecho profesión solemne, exceptuados los legos, deben recitar en particular las horas canónicas que no hubieran rezado en el coro. Los clérigos no obligados a coro, si tienen órdenes mayores, están obligados a rezar diariamente en privado o en común todo el oficio, a tenor del artículo 89. Determinen las rúbricas, las oportunas conmutaciones del oficio divino con una acción litúrgica. En casos particulares y por causa justa, los ordinarios pueden dispensar a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio en todo o en parte, o bien permutarlo. Los miembros de cualquier instituto de estado de perfección que por sus constituciones rezan alguna parte del oficio divino, hacen oración pública de la Iglesia. Asimismo, hacen oración pública de la Iglesia si rezan por constituciones algún oficio parvo, con tal que esté estructurado a la manera del oficio divino y debidamente aprobado. Siendo el oficio divino la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios, se recomienda que los clérigos no obligados a coro y principalmente los sacerdotes que viven en comunidad o se hallan reunidos, recen en común al menos una parte del oficio divino. Todos cuantos rezan el oficio, ya en el coro, ya en común, cumplan la función que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por el proceder exterior. Conviene además que según las ocasiones se cante el oficio en el coro y en común. Procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la iglesia de los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda asimismo que los seglares recen el oficio divino, ya con los sacerdotes ya reunidos entre sí o en particular. Parágrafo 1. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos para quienes el uso del latín significa grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder, en cada caso particular, el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36. Parágrafo 2. El superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros varones, no clérigos o mujeres de los institutos de estado de perfección, el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aun para la recitación coral, con tal que la versión esté aprobada. Parágrafo 3. Cualquier clérigo que, obligado al oficio divino, lo celebra en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere el parágrafo 2, satisface su obligación, siempre que la traducción esté aprobada. Pues aquí ya se ve también la importancia de lo que es la lengua. Mucha controversia ha traído el uso del latín, pero aquí se ve muy claro cómo, bueno, pues el mismo concilio, viendo, ¿verdad?, la necesidad que hay ya en una iglesia prácticamente que abarca todo el mundo, pues no siempre hay la facilidad de acceder a la lengua, al latín, y entonces por eso se permite que estas oraciones se hagan en la lengua vernácula, claro, con las traducciones debidamente aprobadas por la autoridad competente de la iglesia, no cualquier traducción.
Y además, como ustedes lo acaban de escuchar también, hay una exhortación a los seglares para participar también en estas oraciones del oficio divino, y entonces por lo mismo pues la lengua vernácula es importante. Aquí también hay que destacar quienes tienen esa obligación. Ya les decía yo, unos son los canónigos, los monjes, las personas consagradas, los sacerdotes, pero no hay que verlo tanto como una obligación, porque incluso si ustedes pusieron mucha atención, se darán cuenta de que, bueno, el superior, por una causa justificada, puede permutar o puede también, pues, dispensar o que una persona en una situación importante o que amerite, no rece, no participe del oficio divino o de estas oraciones. Pero no hay que ver estas cosas como una obligación, incluso los mismos sacerdotes, los obispos, los monjes, sino como una oportunidad, como un gran honor de participar en algo hermosísimo, que todos quisiéramos tener el tiempo y para poder participar de esto, que no es una carga de ninguna manera, sino más bien es un gran honor de poder compartir, de poder saborear, de poder recibir la gracia, los dones de piedad, que esta riqueza y estos tesoros de la Iglesia se encuentran en el oficio divino. Por eso es que, bueno, pues es tan importante que nosotros vayamos a nuestras parroquias y busquemos, ¿verdad?, la manera de poder participar de este oficio divino, y los sacerdotes, quienes están obligados, pues también nosotros, ¿verdad?, los seglares, rezar por ellos y pedir por su perseverancia para que ellos puedan cumplir con esta obligación tan hermosa. Bueno, ahora además, esto no quiere decir, ¿verdad?, que el oficio divino sustituya ya toda la oración. Esta oración es perfectísima, es hermosa porque es la oración de Cristo, pero además nosotros debemos continuar con nuestra oración personal, con nuestra relación personal con Dios, orando pues en donde nosotros estamos acostumbrados, a donde nosotros pues realmente vemos que podemos concentrarnos mejor en ese diálogo, en ese encuentro con Jesús. Tenemos muchas cosas que platicar con Dios y Él tiene muchas cosas que decirnos. Hay que saberlo escuchar, no solo hablar, sino también escuchar. Pero bueno, como siempre, ¿verdad?, el tiempo vuela en este programa. Quisiera mandarle muchos más saludos a personas que nos han mandado aquí, pero no hay tiempo. Entonces yo les voy a pedir también que traten de conseguir sus documentos completos del Concilio Vaticano II, que estos también los pueden adquirir en las librerías católicas, y ahí dentro de esos documentos completos viene esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia, por si ustedes quieren saber o profundizar en alguna cosa o en alguna cuestión más. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.